A continuación vamos a hablar acerca del diseño basado en el método del lugar geométrico de las raíces. El método del lugar geométrico de las raíces desarrollado para sistemas en tiempo continuo puede ser extendido sin modificaciones a sistemas en tiempo discreto, excepto porque el límite de estabilidad queda modificado del eje JW en el plano S al círculo unitario en el plano Z. La razón por la cual el método del lugar geométrico de las raíces puede ser extendido a sistemas en tiempo discreto se debe porque la ecuación característica correspondiente al sistema en tiempo discreto tiene la misma forma que la del sistema en tiempo continuo, en el plano S. Ahora se va a analizar el primer punto, que es las condiciones de ángulo y magnitud. Dado el sistema en lazo cerrado que se indica en la imagen, tenemos la función de transferencia que sería c de z sobre r de z, en donde es igual a g de z sobre 1 más g de z por h de z, en donde analizando el denominador, tendríamos lo que es 1 más g de z por h de z igual a 0. Ahora, de este denominador se puede obtener lo que es f de z, en donde es igual a g de z por h de z, que se conoce como la ecuación característica del sistema en lazo cerrado. Lo que se acaba de encontrar f de z puede ser reemplazada en la segunda ecuación y se obtiene lo que es 1 más f de z igual a 0. Esta ecuación se conoce como la ecuación que describe a los polos del lazo cerrado del sistema, en donde f de z puede ser igualado a menos 1. Considerando que z es una variable compleja, se divide en lo que es el criterio de magnitud y el criterio del ángulo, en donde el criterio de magnitud es igual a la magnitud de f de z igual a 1, y el criterio del ángulo es igual al ángulo de f de z más menos 180 grados 2k más 1, en donde k puede ser reemplazado por los valores de C1, 2 o los valores que se le asigne a esta variable. Si un punto para que pertenezca al LGR debe considerarse que cumpla con las dos condiciones del criterio de magnitud y el criterio del ángulo. Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento general para la construcción del lugar geométrico de las raíces. Entonces, para un sistema que sea complicado, con muchos polos y también con muchos ceros en lazo abierto, la construcción de la gráfica del lugar geométrico de las raíces nos pudiera parecer bastante complicado, pero de hecho no lo es, ya que si se aplican las reglas establecidas para la construcción del lugar geométrico de las raíces va a ser sencillo. Entonces, mediante la localización de puntos y asíntotas particulares y también al calcular los ángulos de partida de los polos complejos y los ángulos de llegada a los ceros complejos, va a ser posible la construcción del lugar geométrico de las raíces sin alguna dificultad. Eh, Nótese que mientras el lugar geométrico de las raíces pueda ser dibujado en forma conveniente mediante alguna computadora digital, si se intenta la elaboración manual de la gráfica del lugar geométrico de las raíces, esencialmente procederemos con base a lo que es prueba y error, pero el número de pruebas requeridas para puede reducirse en una gran medida si se utilizan las reglas que están establecidas para este cálculo del LGR. Dado que los polos complejos conjugados en lazo abierto y también que los ceros complejos conjugados, si es que hay alguno, claro, siempre van a estar localizados de forma simétrica con respecto al eje real. Entonces, los lugares geométricos de las raíces siempre serán simétricos con respecto a este eje. Por lo tanto, solo vamos a necesitar la construcción de la parte superior del lugar geométrico de las raíces y luego dibujar el resultado o la imagen en espejo de la parte superior en la parte inferior de lo que es el plano Z. Hay que recordar también que los ángulos de las cantidades complejas que se originan de los polos en lazo abierto y de los celos en lazo abierto, y luego dibujamos el punto de prueba Z, se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj.
Con respecto al procedimiento general para la construcción del lugar geométrico de las raíces. Ahora vamos a presentar las reglas generales y también eh, con más detalle los procedimientos para la construcción de este LGR. Bueno, ahora hablaremos sobre las reglas generales del lugar geométrico de las raíces. Como primera regla vamos a obtener la ecuación característica, en este caso va a ser 1 más f de z igual a 0. Ahora vamos a recomendar la ecuación de tal forma que el parámetro de interés como la ganancia k aparezcan como un factor multiplicativo en la forma 1 más k que multiplica a z más z sub 1 y esto multiplicado a z sub más z sub 2. Esto va a seguir sucesivamente hasta llegar a z más z sub m. En el mismo caso, en el denominador vamos a z más p sub 1 más multiplicado para z más p sub 2, esto sucesivamente hasta llegar a z más p sub n, esto va a ser igual a 0. En el análisis presente vamos a suponer que el parámetro de interés es la ganancia k, donde k va a ser mayor a 0. De la forma factorizada de la función de transferencia de pulso en lazo abierto, vamos a localizar los polos y ceros en lazo abierto en el plano z. Note que si f de z es igual a g de z, que multiplica h de z, entonces los ceros en lazo abierto son ceros de g de z, h de z, en tanto que los ceros en lazo cerrado están formados de ceros de g de z y en los polos h de z. Ya, como segunda regla vamos a determinar los puntos de inicio y los puntos de determinación del lugar geométrico de las raíces. Vamos a encontrar también el número de ramas separadas del lugar geométrico de las raíces. Los puntos en el lugar geométrico de las raíces corresponden a k igual a 0. Son los polos en lazo abierto y aquellos que corresponden a k igual a infinito son los ceros en lazo abierto. Por lo tanto, conforme k se incrementa desde 0 hasta infinito, un lugar geométrico de las raíces empieza a partir de un polo en lazo abierto y termina en un cero finito en lazo abierto o un cero en lazo abierto en el infinito. Esto significa que un trazo del lugar geométrico de las raíces tendrá exactamente tantas ramificaciones como existan raíces en la ecuación característica. Si el número n de polos en el lazo cerrado es el mismo número de polos en lazo abierto, entonces el número de ramificaciones individuales del lugar geométrico de las raíces que terminan en ceros en lazo abierto finito es igual al número m de ceros en lazo abierto. Las ramificaciones n menos m restantes terminan en el infinito a lo largo de las asíntotas. Vamos a determinar el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. El lugar geométrico de las raíces sobre el eje real se determina por los polos en lazo abierto y los ceros que quedan sobre él. Los polos y ceros complejos conjugados de la función de transferencia pulso en lazo abierto no tienen efecto en la localización del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real, porque la contribución angular de polos y ceros de un par de polos complejos conjugados es de 360 grados sobre el eje real. Cada parte del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real se extiende sobre el segmento desde un polo o cero hasta otro polo o cero. Al construir el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real, escoja sobre él un punto de prueba. Si el número total de polos y ceros reales a la derecha de este punto de prueba es impar, entonces este punto cae sobre un lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces y su complemento forman segmentos alternos a lo largo del eje real. Como cuarta regla, vamos a determinar las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. Si el punto de prueba Z está localizado lejos del origen, entonces los ángulos de todas las cantidades complejas pueden considerarse iguales. Entonces un cero en lazo abierto y un polo en lazo abierto, cada uno cancela los efectos del otro. Por lo tanto, el lugar geométrico de las raíces para valores muy grandes de Z debe ser asintótico a líneas rectas cuyos ángulos están dados por la siguiente fórmula. El ángulo de la asintótica va a ser igual a más o menos 180 grados que multiplica
a 2 multiplicado por n mayúscula más 1 sobre n menos m, donde n puede tomar valores desde 0, 1, 2 hasta el infinito. También n minúscula va a ser el número de polos finitos de f de z, y m va a ser el número de ceros finitos de f de z. Aquí n mayúscula va a ser igual a 0, correspondiente a la asíntota que forma el ángulo más pequeño con respecto al eje real. Aunque n supone un número infinito de valores, el ángulo se repite a sí mismo conforme n aumenta y el número de asíntotas diferentes es n menos m. Todas las asíntotas se cruzan sobre el eje real. El punto en el que se cruza se obtiene de la siguiente manera. F de z va a ser igual a k que multiplica a z elevado a la m más z sub 1. Bueno, esto va a ser más la sumatoria de todos los ceros que multiplica a z m menos, elevado a m menos 1 más esto sucesivamente hasta la z sub 1 que multiplica a z sub 2 sucesivamente hasta llegar a z sub m. Esto en el numerador. Para el denominador vamos a tener a z elevado a la n más la sumatoria de todos los polos multiplicados por zn menos elevado a n menos 1, y esto sucesivamente hasta llegar al polo 1 que multiplica al polo 2 sucesivamente hasta el polo sub n. Mediante reglas matemáticas vamos a simplificar la ecuación acá sobre z elevado a n menos m, esto más la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria de todos los ceros, esto multiplicado a z elevado a n menos m menos 1, y eso para un valor grande de z se puede aproximar que va a ser f de z va a ser igual a k sobre z más la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria de todos los ceros sobre n menos m, y esto elevado a, todo esto elevado a n menos m. Bueno, si la abscisa de la intersección de las asíntotas del eje real se identifica como menos sigma sub a, entonces menos sigma sub a va a ser igual a menos la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria de todos los ceros, esto sobre n menos m. Debido a que todos los polos y ceros complejos se presentan en pares conjugadas menos sigma sub a, dado por la ecuación anterior, siempre es una ecuación real. Una vez encontrada la intersección de las asíntotas con el eje real, las asíntotas se pueden dibujar de inmediato en el plano Z. Como quinta regla vamos a encontrar los puntos de ruptura de salida y ruptura de entrada en vista de la simetría conjugada de los lugares geométricos de las raíces. Los puntos de ruptura de salida y ruptura de entrada se presentan o sobre el eje real o en pares complejos conjugados. Si un lugar geométrico de las raíces se presenta entre dos polos adyacentes en lazo abierto sobre el eje real, entonces existirá por lo menos un punto de ruptura de salida entre ambos polos. En forma similar, si el lugar geométrico de las raíces se presenta entre dos ceros adyacentes, un cero pudiera estar localizado en menos infinitos sobre el eje real. Entonces siempre existirá por lo menos un punto de ruptura de entrada entre dos ceros. Si el lugar geométrico de las raíces se presenta entre un polo y un cero finito o infinito sobre el eje real, entonces pudiera existir puntos ni de ruptura de salida ni de entrada, no pudiera existir tanto puntos de ruptura de salida como de entrada. Bueno, nuestra ecuación característica era 1 más f de z igual a 0, entonces se escribe de la siguiente forma: 1 de k que multiplica a b de z sobre a de z igual a 0, entonces vamos a obtener que k va a ser igual a menos a de z sobre b de z.
y los puntos de ruptura y de salida de entrada que corresponden a raíces múltiples se pueden determinar a partir de las raíces. La derivada de k con respecto a la derivada de z va a ser igual a menos a por a' de z, b de z, menos a de z, b' de z sobre b al cuadrado de z. Esto igual a 0, donde el apóstrofe indica diferenciación respecto a z. Si el valor de k correspondiente a una raíz z igual a z sub 0 de k sobre dz va a ser igual a 0. Es positivo, el punto z igual a z sub 0 es un punto real de ruptura de salida o de entrada, dado que se supone que k no es negativo, y si el valor de k así obtenido es negativo, entonces el punto z igual a z sub 0 no es ni un punto de ruptura de salida ni de entrada. Como sexta regla vamos a determinar el ángulo de salida o el ángulo de llegada del lugar geométrico de las raíces a partir de polos complejos o en los ceros complejos. Para dibujar el lugar geométrico de las raíces con una precisión razonable debemos encontrar la dirección del lugar geométrico de las raíces cerca de polos y de los ceros complejos. El ángulo de salida o el ángulo de llegada del lugar geométrico de las raíces correspondiente a un polo complejo o un cero complejo puede determinarse al sustraer de 180 grados la suma de todos los ángulos de líneas correspondiente a todos los demás polos y de ceros del polo complejo en cuestión, si se incluye los signos apropiados como lo explicamos como se explica en la siguiente imagen, donde podemos ver que el ángulo de salida va a ser a 180 grados menos el ángulo 1 más el ángulo 2 y más el ángulo de phi. Como séptima regla vamos a encontrar el punto donde los lugares geométricos de las raíces cruzan el eje imaginario. Los puntos donde el lugar geométrico de las raíces cruza el eje imaginario pueden determinarse definiendo z igual a j por b en la ecuación característica, e igualando tanto la parte real como imaginaria con 0, y se resuelve en función de b y de k. Los valores de b y de k y así se encuentran darán la localización en el cual el lugar geométrico de las raíces cruza el eje imaginario y el valor de ganancia correspondiente de k. Y a cualquier punto de los lugares geométricos de las raíces es un polo en lazo cerrado posible, un punto determinado será un polo en lazo cerrado cuando el valor de las ganancias de k satisfaga la condición de magnitud. Por otra parte, la condición de magnitud nos permite determinar el valor de la ganancia k en un lugar específico de las raíces dentro del lugar geométrico. La condición de magnitud es la magnitud de f de z igual a 1, es decir, la magnitud de z más el primer 0 más z más el segundo 0, así sucesivamente hasta llegar a z más el último 0 que tengamos. Esto va a ser sobre z más el primer polo, que multiplica z más el segundo polo sucesivamente hasta el último polo que tengamos, en este caso z más el polo n. Esto va a ser igual a 1 sobre k. Si la ganancia de k de la función de transferencia de pulso en lazo abierto está dada en el problema, entonces mediante la aplicación de la condición de magnitud es posible localizar los polos en lazo cerrado para una k dada en una de las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces mediante el método de prueba y de error. Cancelación de los polos de g de z con los ceros de h de z. A esto se tiene que f de z va a ser igual a g de z por h de z. Y se considera que el denominador de g de z y el denominador de h de z involucran factores comunes. Los polos y ceros del lazo abierto correspondientes se cancelarán unos a otros. La gráfica del lugar geométrico de las raíces de g de z por h de z no mostrará todas las raíces de la ecuación característica, sino todas las raíces de la ecuación reducida.
Sin embargo, el polo que se ha cancelado en G de Z por H de Z es un polo de la función de transferencia pulso del lazo cerrado del sistema. Para obtener el total de los polos del lazo cerrado, se debe añadir los polos cancelados de G de Z por H de Z, aquellos polos de lazo cerrados obtenidos a partir de la gráfica del lugar geométrico de las raíces. En este ejemplo se tiene el siguiente sistema, para lo cual se considera que G de Z es igual a Z más C sobre Z más A por Z más B, y H de Z es igual a Z más A sobre Z más D. Entonces, resolviendo a G de Z por H de Z, se obtiene que se puede ver que cancelando el polo Z igual a menos A de G de Z y 0 de Z igual a menos A de H de Z, se reduce la ecuación. Entonces nos queda Z más C dividido para Z más B por Z más D. Mientras que la función de transferencia pulso de lazo cerrado, considerando la ecuación C de Z sobre R de Z igual a G de Z sobre 1 más G de Z por H de Z, resolviendo esta ecuación, nos queda esta ecuación Z más C por Z más D, dividido para Z más A, todo esto multiplicado por Z más B, por Z más D, más Z más C. Aquí se puede ver que Z es igual a menos A. El polo cancelado de G de Z por H de Z es un polo en lazo cerrado del sistema retroalimentado. En el ejemplo 2 se tiene el siguiente sistema, G de Z y G1 de Z, en el cual se tiene que G de Z es igual a G de Z por G1 de Z y H de Z es igual a 1. Entonces, realizando la multiplicación G de Z por G1 de Z, va a ser igual a Z más B sobre Z más A, por Z más D sobre Z más B por Z más C. Reduciendo los polos y ceros, en este caso Z igual a menos B, el 0, y Z igual a menos B en el polo, se cancelan, quedando como resultado Z más D sobre Z más A por Z más C. Mientras que la función de transferencia de pulso en lazo cerrado, la ecuación C de Z sobre R de Z igual a G de Z por G1 de Z sobre 1 más G de Z por G1 de Z. Como resultado nos queda Z más B por Z más D, dividido para Z más B, todo esto multiplicado por Z más A, por Z más C, más Z más D. Aquí cancelando el polo Z más B y el 0 Z más B, y nos queda la siguiente ecuación, Z más D dividido para Z más A por Z más C, más Z más D. Al cancelarse el polo y el 0 del sistema de desorden, este se convierte en un sistema de segundo orden, como se puede ver. Aquí podemos ver que la cancelación de polos y ceros de G de Z y H de Z del ejemplo 1 es distinto a la cancelación de polos y ceros de la función de transferencia de pulso de la trayectoria directa del ejemplo 2. Esto se debe a que en el primer ejemplo, el polo cancelado sigue siendo un polo del sistema de lazo cerrado, mientras que en el ejemplo 2, los polos cancelados no aparecen como polos de lazo cerrado. El siguiente punto que vamos a hablar es el diseño del sistema de control mediante el método del lugar de las raíces. Para el diseño primero debemos hacer la consideración preliminar del diseño, donde nos dice que en la construcción de un sistema de control comprendimos que una modificación idónea de la dinámica de la planta podía ser una forma simple de consumar las especificaciones de comportamiento. El problema del diseño se convierte en mejorar el comportamiento del sistema mediante la inserción de un compensador. La compensación de un sistema de control se reduce al diseño de un filtro cuyas características tiene a compensar las características no deseables de la planta. Para el diseño mediante el lugar de las raíces, se basa en redibujar el lugar de las raíces del sistema añadiendo polos y ceros a la función de transferencia en lazo abierto del sistema y hacer que el lugar de las raíces pase por los polos en lazo cerrado deseados en el plano S. Cuando se diseña un sistema de control, si se requiere un ajuste de ganancia, se deben modificar los lugares de las raíces originales introduciendo un compensador adecuado. Aquí tenemos la compensación en serie. Podemos ver que la compensación GS está colocado en serie en el plano, por lo cual se denomina compensación en serie. Esta compensación nos dice que la compensación en serie frecuentemente se requiere amplificadores adicionales para incrementar la ganancia. Aquí tenemos, por otro lado, tenemos la compensación en paralelo o mediante
de alimentación, podemos observar que el compensador está en paralelo en la planta. Esta compensación nos dice que cuando se tenga una señal adecuada, debido a que la transferencia de energía va de un nivel de potencia más alto a un nivel más bajo, esto significa que tal vez no necesita amplificadores adicionales, como pudimos observar que en la compensación en serie sí necesitamos amplificadores adicionales. Aquí tenemos la compensación compensadores utilizados normalmente. Si necesita un compensador para cumplir las especificaciones de comportamiento, el diseñador debe realizar un dispositivo físico que tenga incorporado la función de transferencia del compensador. Podemos observar aquí las tres figuras. La figura A podemos ver la adición de un polo, la adición de 2 polos en la figura B y en la figura C adiciones de 3 polos. Para estas adiciones tenemos 2 efectos, por lo cual tenemos el primer efecto, que es el efecto de adiciones de polo. La adición de un polo de la función de transferencia en lazo abierto tiene por efecto desplazar el lugar de las raíces a la derecha, lo cual tiene a disminuir la estabilidad relativa del sistema y el tiempo de asentamiento de respuesta. Por el segundo efecto tenemos el efecto de las adiciones de ceros. Igualmente, si añadimos un cero a la función de transferencia de un lazo abierto, tiene por defecto desplazar el lugar de la raíz a la izquierda, lo cual tiene a hacer el sistema más estable y se acelera el tiempo de asentamiento de la respuesta. A continuación les voy a presentar los efectos del periodo de muestreo T sobre las características de la respuesta transitoria. Las características de respuesta transitoria de un sistema de control en tiempo discreto va a depender directamente del periodo de muestreo T. Si el periodo de muestreo es grande, va a tener efectos dañinos sobre la estabilidad relativa del sistema. Por eso una regla básica que se tiene es muestrar de 8 a 10 veces durante un ciclo de las oscilaciones senoidales amortiguadas de la salida del sistema en lazo cerrado. Esto en caso de que esté subamortiguado. Pero caso contrario, en un sistema sobreamortiguado, el muestreo será de 8 a 10 veces durante el tiempo de levantamiento de la respuesta al escalón. Para un valor de ganancia K que ya esté establecido, si nosotros aumentamos el periodo de muestreo T, va a hacer que el sistema de control en tiempo discreto sea menos estable, lo que eventualmente hará que el sistema se convierta completamente en un sistema inestable. En cambio, si nosotros reducimos el periodo de muestreo T, nos va a permitir que el valor crítico de la ganancia K respecto a la estabilidad sea mucho mayor. Por eso, si nosotros reducimos el periodo de muestreo cada vez más, este va a tender a que el sistema se comporte de una forma parecida a un sistema en tiempo continuo. El factor de amortiguamiento relativo de un polo en lazo cerrado se va a poder determinar de una forma analítica a partir de la localización de este polo en lazo cerrado en el plano Z. Entonces, en el plano S, la localización del polo en lazo cerrado se puede dar mediante la siguiente fórmula. S va a ser igual a menos el factor de amortiguamiento, omega n más j omega n, raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento relativo al cuadrado. Entonces, dado que z va a ser igual a e por elevado a la t, que es el periodo por la s que sacamos antes, el punto en el plano z va a ser el exponente del periodo de muestreo
menos el factor de amortiguamiento relativo multiplicado por omega n más j omega n, que multiplica la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento relativo al cuadrado. Entonces, para calcular el valor de z, vamos a tener que el módulo de z va a ser igual a e elevado al periodo de muestreo por el factor de amortiguamiento relativo por omega n, dándonos que z va a ser igual al periodo por el omega n, que multiplica la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Esto va a ser igual al periodo por omega d, y esto va a ser igual al ángulo en radianes. Entonces es importante tomar en cuenta que en un sistema de segundo orden el factor de amortiguamiento relativo va a ser un indicador de estabilidad relativa solo en caso de que la frecuencia de muestreo sea lo suficientemente alta. En caso de que esta frecuencia de muestreo no sea lo suficientemente alta, el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón unitario va a ser mayor de lo que se podría predecir por el factor de amortiguamiento relativo. Entonces, como resumen y como algunas cosas que tenemos que considerar, se ha podido observar que al aumentar el periodo de muestreo T va a afectar en forma negativa a la estabilidad relativa del sistema. Además, es importante tomar en cuenta que el factor de amortiguamiento relativo de los polos enlazo cerrado del sistema de control van a indicar la estabilidad relativa solo en caso de que la frecuencia de muestreo sea lo suficientemente alta. Es decir, que sea de 8 a 10 muestras por cada periodo de oscilación de la senoidal amortiguada. Y en caso de que la frecuencia sea muy baja, predecir la estabilidad relativa a partir del valor de amortiguamiento relativo va a resultar erróneo. Bueno, a continuación se muestra el siguiente ejemplo que hemos planteado. Tenemos el siguiente sistema y como primer punto nos dice que tenemos que obtener la ecuación característica. Nuestra ecuación característica, para llegar a ella, tenemos que multiplicar la variable k por la función de transferencia que nos da. Realizando esta operación, nos da la siguiente resultado, que es 1 más 0.37k por z más 0.72, todo sobre z menos 1 por z menos 0.37. Como también tenemos que factorizar y resolver esa ecuación para obtener los puntos tanto de inicio como de final, para que sea representado en el plano Z, tanto como polos y ceros, encontramos los puntos tanto de inicio como de final. Los puntos de inicio son los puntos de la operación ya factorizada del denominador, que serían 1 y 0.37, y los puntos del numerador nos dan menos 0.714. Esos puntos están representados en el plano que se observa. Como paso 3, debemos determinar el lugar geométrico de las raíces en el eje real. Para ello debemos hacer puntos de prueba en todo el eje real y ver en los polos y ceros impares. En este caso nos han dado dos segmentos en el eje real que cumplen esa condición. Si en caso de que coloquemos un punto de prueba en el segmento en este segmento, tenemos que no cumple esa condición, ya que tenemos al lado izquierdo un polo y al lado derecho un cero. Entonces eso nos da un número par, por lo tanto no cumpliría esa condición.
Como paso 4 debemos determinar la n y m, que son el número de polos y el número de ceros que definen la trayectoria. Para eso, con la siguiente fórmula que nos dan, hemos calculado que el número de asíntotas es 1. Con ese número de asíntotas calculamos el cruce con el eje real, el cual es la sumatoria del número de polos menos la sumatoria del número de ceros, todo sobre la diferencia entre el número de polos y el número de ceros. Eso nos da un cruce de 2.08 y con este valor también calculamos el ángulo de las asíntotas, que el valor de n iría variando de 0, 1, 2, infinito. Entonces eso nos da un ángulo de 180 al reemplazar todos los valores obtenidos. Como paso 5 tenemos los puntos de quiebre que se obtiene con respecto al eje Z. Para ello, aplicando la siguiente fórmula o al reemplazar en nuestra ecuación característica, haciendo un leve cambio y despejando K, nos da el siguiente resultado, que es K igual a menos Z menos 1 por Z menos 0.37, todo eso es 0.37 por Z más 0.72, el valor de K. Entonces, eso derivando y realizando todo un proceso, vemos que tenemos dos cruces, tanto Z1 que nos da menos 2.07 y Z2 que nos da 0.65. Como vemos en la siguiente imagen, los cruces con respecto al eje imaginario o con respecto al eje Z nos dan los valores que hemos obtenido, nos representan los cruces que hemos obtenido. Como paso 7 debemos determinar los puntos de la ecuación característica. Para ello hay dos métodos. El más simple sería reemplazando la ecuación característica, todos los valores de Z por JW. Para ello, obtenemos, reemplazando y despejando a un lado la variable K, obtenemos de 3.702 y al otro lado obtenemos la variable W, que nos da de 1.16. Bueno, para comprobar los resultados que hemos obtenido, usamos el software TemaLab, el cual ingresamos los datos del numerador y del denominador y encontramos la función de transferencia. Luego, con el comando que nos proporciona MATLAB de RLocus de la función de transferencia, graficamos el lugar geométrico de las raíces, el cual nos arroja la siguiente figura, el cual, como podemos ver, existen dos líneas, una azul y una verde. La línea azul recorre desde el punto 1 hasta topar la línea verde y sigue esta trayectoria hasta llegar a este punto donde choca con la línea verde y se va a 0. Mientras que la línea verde llega a chocar con esta línea azul, sigue la trayectoria, choca o topa esta línea azul y se va al infinito. Con esto podemos comprobar los resultados que hemos obtenido al principio de los polos y ceros y de la trayectoria de las cuales obtuvimos al principio del ejercicio. Con esto concluimos. Muchas gracias.